Breve historia de este mundo. Capítulo 16. Tres revoluciones por el precio de una. Agitado por las ondas y veloces novedades científicas, tecnológicas y económicas, el mundo político también se sacudió. En menos de 150 años, una fracción infinitesimal de la historia, se produjeron tres revoluciones nativas que llegaron trascendentales efectos internacionales. La primera, en 1776, fue la de los Estados Unidos de América. La segunda, la francesa, en 1789, y la tercera, en 1917, la rusa. Todas se levantaron contra un soberano, rey o zar, envolvieron una dosis de violencia, propusieron un nuevo tipo de relación entre el poder y los ciudadanos y crearon una república. En este y el próximo capítulo las ofreceremos por primera vez juntas, comparadas y comparadas. Los peligros del té. No resulta fácil asimilarlo, pero hace apenas 4 siglos y pico, uno de los países más ricos del continente americano era el Perú, y uno de los más pobres. Estados Unidos, los metales preciosos y los productos botánicos peruanos eran sinónimo de riqueza, como ahora lo es el montaje de un restaurante de comida peruana, mientras que el vasto territorio situado al norte de México era una región habitada por indígenas, mucho más atrasados que los aztecas y los incas, y, salvo tabaco y mocasines, era poco lo que producían. Ni siquiera sabían bien qué había allá arriba, en el incógnito norte. En 1497, el navegante italiano Giovanni Caboto desembarcó en Canadá, se aburrió y se fue. En 1513, un capitán español anduvo buscando la fuente de la eterna juventud por los lados de la Florida, pero envejeció sin hallar nada. En 1524 llegó hasta la bahía de Nueva York otro italiano, Giovanni de Verrazzano, que señaló el sitio para el futuro puente y se largó. La primera aldea estable tardó en nacer 4 décadas más. La fundaron los españoles en 1565 y se llamó San Agustín. Estaba situada en la Florida y formaba parte del virreinato de la Nueva España, México. Desde entonces se oye hablar castellano en esas playas. Durante los siguientes siglos, colonos españoles, ingleses, holandeses, alemanes y franceses ocuparon poco a poco zonas de Estados Unidos. Lo más recordados son unos puritanos británicos que desembarcaron del velero Mayflower en 1620. Un año antes había llegado unos huéspedes obligados, los esclavos negros africanos, que tan decisivo papel iban a jugar en el país. Con velocidad aún mayor que la colonización, fueron desapareciendo los aborígenes de tez rojiza. En el siglo XVII, después de comprar algunos terrenos y ocupar otros, estaba bastante claro que la vasta comarca era una suma de colonias inglesas. Sí, a alguna corona tenía que oponerse los habitantes de Estados Unidos. Era la casa reales de los Estuardos y los Hanover. Y sí, de algún país tenían que independizarse, era de Inglaterra. Y eso fue lo que hicieron. Agobiados por las tasas e impuestos con que las autoridades inglesas castigaban numerosas importaciones, empezaron por protestar, optaron luego por el boicot de productos británicos y más tarde acudieron a la desobediencia civil. En 1773, los habitantes de Boston, irritados por el impuesto al té, lanzaron al agua un cargamento de estas amargas hojas procedentes de Inglaterra. El episodio, bautizado discretamente como Fiesta del Té de Boston, mostró el camino hacia la independencia, consciente en no tolerar las leyes intolerables y sustituir el té por la Coca-Cola. Washington, el proceder
del $1. La confrontación condujo a la guerra. George Washington, dueño de una hermosa peluca blanca y una próspera plantación de tabaco, fue elegido comandante jefe del ejército por el Congreso Continental que gobernaba a la colonia. Menos de un año después, el 4 de julio de 1776, los Cales vencieron a los ingleses y proclamaron la independencia. En 1787, representantes de las antiguas colonias firmaron una constitución que se mantiene hasta nuestros días. Entre los postulados revolucionarios de la Carta está la igualdad, el derecho a buscar la felicidad, la libertad de expresión y la prohibición de la censura. Washington fue elegido primer presidente de la Federación Republicana de Estados Unidos y repitió periodo en 1792. No quiso regresar por tercera vez, aunque lo invitaron a ello, porque consideraba que tanta repetición es dañina. Lo mismo en la política que en la mesa. Fue un demócrata y ciudadano ejemplar, que seguramente se habría escandalizado con muchos de los actos de sus sucesores. Urge señalar que esto acontecía 13 años antes de la Revolución Francesa, que defendió más o menos los mismos valores y, adicionalmente, añadió la libertad de rebanar pescuezos. La influencia de la Revolución gringa en la francesa y en la formación de las nuevas democracias alrededor del orbe fue tan grande que Thomas Jefferson, prócer norteamericano, asesoró en París la redacción de los derechos del hombre. En reconocimiento, Francia le envió como recuerdo las llaves de la Bastilla, o por lo menos una copia. Hoy le habría mandado un encendedor con la figura de la Torre Eiffel. George Washington era un tipo de 1,90 metros de altura que padecía tremendos dolores de muela. Basta con observar para notarlo su imagen tristona y la hinchazón de los cachetes en los billetes de $1. No solo fue modelo para los billetes, sino para sus compatriotas, que pusieron su nombre a la ciudad capital y a un pequeño y lluvioso estado del noroeste, cuña del célebre familiar psiquiatra Fraser en diciembre de 1799. Cuando George Washington soñaba con festejar la llegada del nuevo siglo, lo atacó primero un resfrío y luego lo atacaron varios médicos que le aplicaron agotadoras sangrías. Murió a los 67 años de un choque hipovolémico causado por la extracción de 5 pintas de sangre. Se quedó a 2 semanas del siglo XIX. TT a TT. Si se hiciera un concurso acerca del peor consejo que recibió gobernante alguno en la historia de este uto mundo, seguramente lo ganaría el que le dio a Luis XVI Jacob Necker, banquero suizo que fungía como ministro de Finanzas. Convocad los estados generales, majestad. Era julio de 1788. Luis XVI, nieto del bisnieto Luis XIV, gobernaba Francia. No era un mal tipo este Luis XVI de 30 años, pero soplaban malos vientos para el antiguo régimen, es decir, la estructura que ponía en manos del rey y la nobleza, el control del Estado. Francia estaba en bancarrota. La inconformidad de los pobres aumentaba, los ecos de la independencia estadounidense se hacían sentir. La Ilustración y el racionalismo proponían relaciones más igualitarias en la sociedad. La reina María Antonieta, caprichosa adolescente austríaca, despilfarraba los fondos públicos. En 1777, el emperador austriaco José II, hermano mayor de María Antonieta, le escribió: «Las cosas no pueden seguir como van. Habrá una terrible revolución si no haces algo para prevenirla». No hizo nada, pero le advirtieron. Y eso es lo que José II ignoraba, que su cuñado, el rey de Francia, usaba ridícula la peluca encintada, babero bordado y sombrero con plumas. Percibiendo que las cosas olían a revuelta, Luis XVI preguntó a Necker qué podía hacer para sosegar la situación. La recomendación que ofreció Necker, convocar los estados generales, equivalía a aconsejar un chorro de gasolina para apagar un incendio. Los estados generales eran una corporación formada por diputados de la nobleza,
los eclesiásticos y el pueblo llano, y no la convocaba desde 1614. Llevaba 175 años quietecita. Por algo sería. Se fijó el mes de mayo de 1789 para la reunión, que empezó muy cordial y moderada, pero se enardeció cuando los populares exigieron que su voto, que el Horace Messier, tuviera el mismo valor que el de los aristócratas y los religiosos. Tras algunas discrepancias y forcejeos, se formó la inevitable garrotera. El pueblo se declaró en Asamblea Nacional Permanente. El rey destituyó a Necker e intentó manipular la reunión. Los ciudadanos de a pie protestaron, los soldados alemanes al servicio del rey y la reina atacaron a los revoltosos, y el 14 de julio la multitud se tomó la prisión de la Bastilla y empezó a naufragar el antiguo régimen. Nueva bandera, nuevo himno, renuncia a la nobleza a sus privilegios, proclamaron de los derechos del hombre. Más o menos el mismo estatuto que conocemos y violamos hoy. Ofensas al rey, insultos al clero, palos a los señores feudales. Nueva constitución, quejas del Santo Padre, insultos callejeros a la Santa Madre del Santo Padre, elección de una asamblea legislativa, regreso de Necker, conspiración de los nobles refugiados en Austria, guerra de Austria con Francia, extensión de la violencia, intento de huida y apresamiento del empolvado rey y su fina esposa, supresión de la monarquía, proclamó de la república y decapitación de Luis XVI y María Antonieta. Él entregó su alma y su cabeza en enero de 1793 y ella 7 meses después. 3 décadas antes del padre Luis XVI, el frívolo y mujeriego Luis XV había anunciado: después de mí, el diluvio. Era una frase extraña y la gente no entendió si se trataba de una fanfarronería, un propósito meteorológico o el anuncio de que vendrían tiempos difíciles. Sus sucesores pudieron averiguar que sí, que estaba diluviado, pero llovía mucho más que sangre. La Revolución Francesa acaba apenas de comenzar y ya había ganado batallas contra algunos de sus vecinos europeos. Había desterrado las pelucas consagrados, el gorro frigio en todas las cabezas que aún permanecían en sus sitios, reemplazando los pantalones de seda por calzones bastos y los botines por zapatos, e instaurado el frenesí y la excitación permanente entre los ciudadanos. Pronto las cosas se salieron de madre y a los gritos de libertad, igualdad, fraternidad. Algunas fracciones revolucionarias extremistas, como los llamados jacobinos, repartían golpes fraterna y liberalmente a todos por igual. Fue lo que se conoció como el régimen del terror. Durante 8 meses, de septiembre de 1793 a mayo de 1794, no cesó de trabajar la falta guillotinaria. El médico francés Joseph Ignat Guillotin había inventado la cortadora de cabezas como remedio infalible para la cefalea, pero el aparato cayó en manos de los políticos y ya se sabe lo que ocurre en estos casos. El que subía al poder activaba la cuchilla y rodaba testas todos los días. Los verdugos de hoy eran las víctimas de mañana. Solo en París fueron ejecutadas 2.500 personas en este lapso y cerca de 40.000 en Francia. Como la mayoría de los ejecutados eran sans-culottes, gentes del pueblo, la sangría permitió que descendiera el analfabetismo. Sin embargo, Simón Rodríguez, el maestro del libertador Simón Bolívar, fervoroso seguidor de la Ilustración, escribió que el error fue no darse cuenta de que no era la guillotina lo que necesitaba, sino la escuela. Su comentario es válido para casi todos los procesos revolucionarios. En cuanto al doctor Guillotín, murió cristianamente en su cama en 1814, víctima del antrax, enfermedad propia de vacas, ovejas y cabras. Algunos lo califican como benefactor de la humanidad por haber hecho menos dolorosa la pena capital. Si no le dieron el Noble de la Paz, como a Teddy Roosevelt, Henry Kissinger,
Yasser Arafat y Menachem Begin. Fue porque el premio no existía entonces. La Wikipedia revolucionaria. La pasarela de personajes que desfilaron durante estos agitados años es fascinante. Voltaire, el escritor que revolucionó las mentes de Jean-Jacques Rousseau, el suizo que habló de un nuevo pacto social, Montesquieu, el varón que defendía la separación de los poderes y la de los negros, George-Jacques Danton, diputado radical, gobernante y propietario de un café parisino al que solía ir Julio Cortázar, Maximiliano Robespierre, sanguinario líder político que profesaba republicano respeto por los opositores, pero solo si estaban debidamente guillotinados. El conde de Mirabeau, orador diplomático y pornógrafo. Joseph Fouché, civilino acomodático, sobreviviente de varios regímenes. El combativo periodista Jean-Paul Marat, apuñalado cuando tomaba en la tina de su baño diario. Napoleón Bonaparte, militar que surgió al calor de la revolución y se convirtió en emperador, por lo que merece un espacio aparte en esta historia. Entre las figuras cimeras de la efervesciente época aparece también un grupo de caballeros y una sola señora que publicaron entre 1751 y 1772 cierta obra de conocimientos generales ornada con profusos grabados y reunida en 28 volúmenes. Se llama Enciclopedia o Diccionario razonado de las ciencias y las artes y los oficios, pero en francés se la conoció simplemente como el Enciclopédie. Pronto, círculo más allá de las fronteras y desde la salida del primer tomo, letra A, desató una encendida polémica. Los británicos afirmaban que la palabra clave debía escribirse enciclopedia, es decir, con el empleo del dígrafo, AE, y no con la mera letra E, por más tildes que le colocaran. Los franceses, a su turno, alegaban que la raíz griega del término paideia, educación general, permitía prescindir del dígrafo. La controversia llegó a Atenas, y los griegos opinaron que no solo era canónico usar el dígrafo, sino que correspondía escribir enkiklio, con 2 Ks, presintiendo que resultaba imposible vender una obra cuyo título contenía el vocablo encyclopédie. Francés e ingleses acudieron a la respetada Real Academia Española, que se aprestaba a celebrar su 40º cumpleaños. Esta respondió así a través de su director, don José de Carvajal y Lancaster: ¿de qué dígrafo habléis? ¿A qué enquicleos os referís? El vocable que vosotros mencionéis se escribe enciclopedia. Punto, no jodéis más. Lo interesante es que, por debatir la ortografía de la palabra, los franceses tardaron en darse cuenta del contenido explosivo de la obra. Alentaba en ella el espíritu crítico propio de la Ilustración. Todos sus textos y definiciones eran iconoclastas, libertarios, revolucionarios, racionalistas, inclusivos, subversivos. El truco consistía en propagar por sus páginas las ideas de fermento social y concatenarlas de modo que estallaran cuanto menos lo esperaba el lector. Por ejemplo, la tierna definición de nido lo describía como tibio hogar. De los futuros pajaritos, ver huevos. Y en el apartado correspondiente a huevos proclamaba: lo que les cortaremos a los ricos y a los partidarios del rey. La obra fue censurada naturalmente y la censura produjo mayores polémicas y más acalorados debates públicos. De este modo contribuyeron a agitar las nuevas ideas los responsables de Enciclopedia, señores Denis Diderot y Jean Le Remond de Albert, a quienes respaldaban un equipo de 130 colaboradores. Entre ellos se hallaban numerosos sabios, filósofos y agitadores. Montesquieu escribía sobre teoría del Estado, Rousseau sobre música, Voltaire sobre diversos temas del Abad de Prades. Sobre religión negaba divinidad de Cristo, para que se lleven ustedes una pista. Daubenton sobre ciencias naturales, Helvetius sobre ideas políticas y la célebre Mintet
esposa de Helvetius, sobre temas que es mejor no averiguar. Enciclopedia produjo tal impacto que surgió en torno suyo el partido enciclopedista. Su influencia se prolonga hasta nuestros días en otras colecciones parecidas en la entrada sobre la palabra marras. La más reciente edición de la Enciclopedia Británica dice en inglés Encyclopedia. También puede escribirse enciclopedia. En suma, les daba ya igual. Diderot y compañía, que ayudaron a demoler el antiguo régimen, que menos de 4 décadas tardaron más de 2 siglos en derribar el pedante dígrafo, pero al final lo lograron. ¿Qué quedó de tanta revolución? La Revolución Francesa se modera en 1795, cuando la gobierna el directorio efímero quinteto que sucumbe víctima de su propia desmoralización. En realidad, lo que se pone fin a la revolución es la manía de bautizar los meses del año con nombres raros, que nadie logró aprender de memoria. Denominan brumario, a una parte de octubre, frimario, a los finales de noviembre, termidor, a ciertas semanas de julio, vendimiario, a algunas semanas de septiembre, romario, a un futbolista brasilero. Pese a sus excesos y fallas, la Revolución Francesa constituye un hito histórico que lanza al pueblo al primer plano y destaca los derechos y libertades que lo cobijan. Es el primer triunfo verdadero de los descamisados sobre sus opresores. Sus efectos fueron inmediatos en las colonias de Francia, España e Inglaterra. En cuanto a otras latitudes, cuando le preguntaron 2 siglos después de la toma de Bastilla al líder chino Zhou Enlai acerca de las consecuencias históricas de la revolución, respondió: es muy pronto para saberlo. El hombre que se creía Napoleón. Ha llegado el momento de retomar la biografía de Napoleón Bonaparte, fracasado cadete que participó en el epílogo de la Revolución Francesa, triunfó en el campo de batalla, se hizo coronar emperador, conquistó buena parte de Europa y dio origen a una leyenda mucho mayor que su personalidad o sus méritos. Bonaparte nació en 1769 en la isla de Córcega, que se estrenaba como territorio francés. Después de haber pertenecido históricamente a Italia desde los 10 años, fue alumno de escuelas militares y soldados de cuarteles, pero mal alumno y mal soldado, incumplido, desobediente y de físico menguado para el combate. Varias veces estuvo a punto de lo que echaran del ejército. La suerte y el oportunismo se aliaron, sin embargo, para ayudarle cuando triunfó la revuelta popular del 14 de julio de 1789. El entonces brigadier Napoleón formó parte de los piquetes enviados a controlar brotes antirrevolucionarios en Toulouse. Su papel como artillero resultó clave y le ganó nuevos destinos. Algunos fueron militares y otros políticos, pues se hizo amigo del hermano de Robespierre cuando éste era cabeza de los descabezadores. Descabezando a su vez a Robespierre, Napoleón se pasó velozmente al bando contrario y el director lo envió como comandante de las tropas en Italia. Ya era general. Allí conoció a Marie-Joseph Roux-Tech de la Pallere, alias Josefina. Nacía en el Caribe francés, mayor que él 6 años, casquivana y viuda de un vizconde ajustado por la gran cuchilla. De ella se enamoró el general perdidamente y para siempre. Era un amor bastante curioso, según consta en más de 300 cartas que quedaron para la posteridad, pues en ellas Napoleón alude a lo mismo a las íntimas fragancias naturales de su musa que en la insulta sin piedad. No la amo a usted, al contrario, la odio. Es usted una persona sin importancia y desgarbada, una cenicienta idiota. En cierta ocasión, durante la campaña de Italia, le hizo llegar una carta en la que le enviaba un beso en su corazón y otro poco más abajo, mucho más abajo. A la sazón Napoleón se hallaba en Milán, de donde se deduce que aquel mucho más abajo se refiere a Sicilia, o por lo que menos a Calabria. Mientras su marido libraba batallas en el exterior por Francia,
Josefina libraba batallas de amor en su lecho con varios amantes. Al enterarse de la infidelidad de su mujer, Napoleón la echó a la calle, pero luego le pidió perdón y desde entonces vivieron felices y comieron perdices. Sobre todo él, pues cada vez que aparecía más rollizo y más afectado por la dispepsia, esta circunstancia explica su extraña tendencia a aplicar sobre el atormentado esófago una mano que escondía bajo la casaca. Con el tiempo y las armas, en la otrora indisciplinado brigadier se forjó un genio militar que derrotó más de una vez a los ingleses, los austriacos y los españoles. Algunas victorias fueron efímeras, como ocurrió en Egipto, donde pronunció un famoso discurso a sus tropas. Dijo allí: «Desde lo alto de estas pirámides, 40 siglos os contemplad». A renglón seguido, lo que contemplan sus soldados fue la huida de Napoleón a casa, pues el enemigo acosaba, también sufrió derrotas. En Trafalgar, los ingleses le demostraron que era mejor no desafiarlos en aguas marinas. En Rusia recibió en 1812 feroz paliza que le asestaron el frío, la nieve y los campesinos. De sus 600.000 militares solo regresaron 24.000, pero eso sí, en formación perfecta. Él señaló que no lo había vencido el general Mijaíl Kutuzov, comandante rival, sino el general Invierno. Hay que reconocer que se restablecía con facilidad tras abdicar por primera vez en 1814. Fue derrotado a la isla de Elba, de donde regresó triunfante a París un año después. Con la tendencia de los franceses a la grandeur, el antiguo militar revolucionario acumuló poder y fama. Se hizo coronar emperador y nombró reyes a sus parientes más cercanos, su hijo de Roma y sus hermanos de España, Holanda y Westfalia. Para entonces presidía lo que un historiador denominó tiranía mesiánica, grotesca y aterradora. Otro historiador señaló que, terminadas las guerras napoleónicas, los campos de Europa estaban llenos de esqueletos sin nombre. Bolívar escribió que Napoleón ha cegado la flor de la juventud europea en los campos de batalla para llenar sus ambiciones. Y Beethoven, poniendo oídos sordos a los admisores del emperador, renegó de haberle dedicado su tercera sinfonía. Indignado, compuso otra, la novena, y se la regaló a Miguel Ríos para que la cantara. Pero a todo tirano le espera su Waterloo, y a Waterloo de Napoleón fue a la batalla de Waterloo el 18 de junio de 1815, en un pequeño campo cercano a Bruselas. Británicos, holandeses y alemanes aprovecharon varios errores suyos y a fuerza de bayoneta y cañonazos acabaron con la tropa francesa, con Napoleón, con el Primero Imperio y con muchas más cosas, y nacieron otras. En Waterloo termina la Revolución Francesa y empieza el siglo XIX, sostiene Patrice Gunstiff, biógrafo de Napoleón. Waterloo decidió el destino de Europa y en gran medida el del mundo, señala el historiador español Ángel Viñas. Lo inaudable es que es la debacle de la cual Bonaparte no pudo recuperarse. 6 años más tarde moriría desterrado en la isla de Santa Elena, pero la imagen del héroe romántico, símbolo de la grandeza, gala y campeón del pueblo, sigue acompañando al difunto, como lo atestiguan cientos de turistas que acuden diariamente a ver sus suntuosas tumbas de París y a comer luego crepes en la esquina. Muchas gracias a todos. Seguiremos por más.